Ahora vamos a practicar un poco los algoritmos diagnósticos y escenarios clínicos en los que nos podemos ver. ¿Está? El estudio de una hemorragia digestiva de origen oscuro o una sospecha de sangrado de intestino delgado depende de la forma de presentación. Una cosa es el sangrado masivo, otra es el sangrado intermitente, y otra es un paciente que se presenta con un sangrado aislado o una sangre oculta en materia fecal positiva. El escenario 1 es el de paciente que tiene una sangre oculta en materia fecal positiva. Típico, nos manda el cardiólogo porque le encontraron sangre oculta en materia fecal, el paciente no tiene anemia, entonces ¿qué hay que hacer ahí? Se hace una endoscopía alta, una colonoscopía, y si ambos estudios son normales, no se continúa con el estudio. La sangre oculta en materia fecal positiva solamente ha sido investigada y estudiada en el contexto de la prevención de cáncer de colon, para el screening de cáncer de colon, y no ha sido estudiada en el contexto de la hemorragia digestiva. Y los estudios que se hicieron fueron inconcluyentes. Uno no puede, tiene un valor predictivo positivo muy, muy bajo, la sangre oculta en materia fecal, para predecir un sangrado originado en el intestino delgado. Así que no se continúa con el estudio. En el escenario 2 tenemos un paciente con anemia ferropénica. ¿Cómo definimos anemia ferropénica? En las mujeres, en los varones menos de 13 gramos de hemoglobina, en las mujeres no embarazadas menos de 12 gramos, y en las mujeres embarazadas menos de 11 gramos de hemoglobina, y tenemos que establecer que tienen déficit de hierro. El solo hecho de tener anemia no significa que tengan déficit de hierro. Tienen que tener un volumen corpuscular medio menor de 80 y una hemoglobina corpuscular media usualmente baja. El dato principal es el volumen corpuscular medio. Cuando ustedes ven un paciente que se los derivan para estudio de anemia y tiene un volumen corpuscular medio normal y no estuvo recibiendo aportes de hierro, desconfíen. Tiene que tener ferremia y ferritina baja. La ferremia puede bajar, pero la ferritina inexorablemente tiene que estar baja, salvo que el paciente haya recibido reposición de hierro, y la saturación de transferrina usualmente es menor del 25%. Hay que descartar que el paciente no tenga pérdidas ginecológicas en las mujeres. En las mujeres jóvenes eso es un problema, porque usualmente la menstruación suele ser la primera causa de anemia ferropénica en todo el mundo. Entonces hay que asegurarse que la paciente no tiene un mioma o no tiene pérdidas menstruales importantes. Incluso llegamos al punto cuando hacemos todos los estudios, hacer un hematocrito pre y postmenstrual, y vemos la sorprendente caída que tienen de hematocrito y hemoglobina. Hay que hacer una serología para enfermedad celíaca y tiene que ser negativa. Hay que hacer una endoscopia alta y tiene que ser normal, con una biopsia de la segunda porción del duodeno que sea negativa. Tiene que tener una colonoscopia con ileoscopía, tiene que investigarse el ilion. Una colonoscopia completa en este contexto implica el estudio del ilion. Tiene que ser negativo, y en algunos lugares del país un parasitológico negativo. Fernando Ustares, un compañero nuestro, presentó hace unos años en un congreso un paciente con una anemia ferropénica que le habían hecho todo, y después de todo el complejo de estudios se dieron cuenta que el paciente tenía una parasitosis, no me acuerdo qué parasitosis era, creo que era una ancilostomiasis, y el paciente tenía una anemia por eso, no recuerdo qué tipo de patología tenía. Cuando nosotros tenemos todos esos datos negativos en el contexto de una verdadera anemia ferropénica, empezamos a sospechar una patología de intestino delgado. Y ahí pueden ocurrir diferentes formas de presentación. Cuando hay una sospecha de sangrado de intestino delgado, o sea, una anemia ferropénica bien constituida, con estudios endoscópicos confiables, llegamos al diagnóstico de sospecha. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar si el paciente no puede tener una obstrucción. Lo investigamos clínicamente con el interrogatorio. Si no tiene síndrome de obstrucción intestinal, podemos seguir adelante. Ahora, si hay alguna sospecha de que el paciente puede tener una obstrucción, tenemos que encargarnos de excluirla. Si el paciente no tiene antecedentes o síndrome de obstrucción intestinal, el siguiente estudio que hay que hacer es una cápsula endoscópica. Directamente, endoscopía alta, colonoscopía, cápsula. Si el paciente hay alguna sospecha de que podría llegar a tener una obstrucción, por ejemplo, un paciente que recibió radioterapia o tuvo algunas cirugías complejas o toma antiinflamatorios de forma constante, tenemos que hacer primero, antes de la cápsula,
excluir una obstrucción por medio de una entero-TC o una entero-resonancia. ¿Por qué? Porque sería muy feo que el paciente se tome la cápsula y quede retenido en una obstrucción. Una vez que uno excluye la obstrucción y se queda tranquilo que el paciente no tiene una obstrucción, puede hacer la cápsula tranquilamente. Si la cápsula es positiva o el estudio de obstrucción es positivo, se harán los métodos de tratamiento específicos. Por ejemplo, si el paciente tiene lesiones por antiinflamatorios en el intestino, el tratamiento médico con suspensión de los antiinflamatorios y pedirle al médico que se los dio que le dé otra medicación. Si el paciente tiene un tumor, se hace una cirugía, y si el paciente tiene angiodisplasias, por ejemplo, se hace una enteroscopía con electrocoagulación de las lesiones. Ahora, si la cápsula es negativa, lo que tenemos que ver es cómo se comporta el paciente. El paciente nos va a indicar cómo tenemos que movernos nosotros, porque hay sangrados que paran, en un momento paran y nosotros nos quedamos sin diagnóstico y no pasa nada. Ahora, si el paciente sigue teniendo sangrado, tenemos que ver si podemos hacer una segunda endoscopía alta o una enteroscopía, o hacemos una segunda cápsula, o pedimos un centellograma, o en algunos casos el paciente tiene un sangrado muy importante, va a cirugía con enteroscopía intraoperatoria, que sería una suerte de gold estándar. Yo no sé hasta dónde es el gold estándar la enteroscopía intraoperatoria hoy en día. Ahora, si el paciente tiene una cápsula negativa, completamente negativa, y no sigue sangrando, podemos esperar. Tenemos un montón de pacientes que los mantenemos esperando, incluso con diagnóstico. A veces tienen muy pocas angiodisplasias, son gente mayor, y por ahí les seguimos dando hierro porque es más rentable seguir dándoles hierro que someterlos a una enteroscopía o algún tratamiento. Hay que juzgar clínicamente cuál es el entorno del paciente. Una de las cosas que nos preguntamos es cuándo hacemos un second look, cuándo nosotros volvemos a hacer un estudio endoscópico, cuando el paciente tiene recurrencia de hematemesis o melena o hematoquesia, o sea, el paciente tiene un sangrado evidente y persistente, cuando hay estudios incompletos, o sea, el paciente nos llegó de afuera y fue derivado con los estudios ya realizados y no sabemos si fueron hechos con la adecuada calidad o con una calidad que estimamos inicialmente buena. Entonces, hoy en día se propone la enteroscopía proximal, o la enteroscopía, la vieja push endoscopy, como el second look ideal. ¿Por qué? Porque cuando la cápsula da negativa, muchas veces las lesiones asientan en los primeros centímetros del yeyuno. Porque es un sitio, como vimos ayer, donde la cápsula va muy rápido. En el duodeno y el yeyuno la cápsula pasa verdaderamente muy rápido, porque tiene una pared muscular bien potente que hace progresar muy rápido el contenido. Entonces, ese sector es mejor evaluado a veces por una enteroscopía que por una cápsula. Entonces, si uno tiene que proponer hacer un second look porque el paciente tiene melena, por ejemplo, hacer un second look directamente con un enteroscopio es una buena opción, porque detecta lesiones accesibles por veda, pero tiene mejor sensibilidad en duodeno y yeyuno proximal. El otro escenario que podemos tener es un paciente con sangrado activo. Los que trabajan en centros de internación van a vivir más frecuentemente esto. El sangrado se puede presentar en forma subaguda o en forma masiva, un paciente que está inestable hemodinámicamente. Si el sangrado es subagudo, el paciente está sangrando en forma intermitente, pasa unos 2 días, parece que para y vuelve a sangrar. El siguiente estudio después de una endoscopía alta y baja es hacer una videocápsula o una entero-TC. Uno puede ver de qué método dispone. No siempre es fácil conseguir una cápsula en pocos días cuando el paciente está sangrando activamente. Si la entero-TC es positiva, se hace una enteroscopía. Por ejemplo, si la entero-TC detecta que hay un tumor o hay algún sangrado, una malformación arteriovenosa visible, se puede hacer el tratamiento por enteroscopía. Directamente de esa manera. Ahora, si la cápsula es negativa, podemos considerar hacer una angiografía y con tratamiento endovascular, o una cirugía con enteroscopía intraoperatoria. Muchas veces no hay posibilidad de hacer otra cosa, sobre todo en los lugares donde no es fácil conseguir cápsula. Es frecuente que los pacientes terminen haciendo una enteroscopía intraoperatoria porque se les muere, si no. Ahora, si el sangrado es masivo, el primer estudio que hay que hacer
hay que considerar hacer una angio-TC o una centellografía en los pacientes que tienen sangrado masivo. El gran problema de centellografía nos dice dónde está sangrando, pero no de qué. La angio-TC nos permite tener una orientación, sirve como una suerte de triage para ver cómo nos movemos. Si el paciente va directo a cirugía, va a cápsula o de qué manera tenemos que movernos. La centellografía se reserva a algunas patologías muy específicas, como el divertículo de Meckel, por ejemplo. Pero hoy en día, si tenemos la posibilidad de hacer una angiografía, hay centros donde hay mucha práctica para hacer angiografía y hacer embolización o algún tratamiento específico, la angiografía nos indica y nos puede incluso ubicar una lesión para después realizar tratamiento específico por enteroscopía. Es decir, cuando nosotros tenemos un sangrado, una sospecha de sangrado intestino delgado, la cápsula nos conduce al tratamiento. Cuando la cápsula es positiva nos permite, si el paciente tiene que ir a cirugía, si tiene que hacer tratamiento médico, por ejemplo en las lesiones, en la enfermedad de Crohn o el uso antiinflamatorio, o si tiene que ir a la enteroscopía. Y una cosa muy importante es que es la vía de acceso. Recuerden, como lo dijimos ayer, una enteroscopía total no es posible hacer con un solo acceso. Para lograr acceder a todo el intestino hay que entrar por vía anterógrada, por la boca, ahí se recorre más o menos el 50-60% proximal del intestino delgado, y para acceder al resto tenemos que entrar por vía retrógrada. Ambos estudios se tienen que hacer en días diferentes. Todavía no disponemos de posibilidades de hacer una enteroscopía, dos enteroscopías en el mismo día, porque son procedimientos largos que duran cerca de entre 2 y hasta 4 horas, son muy tediosos, y nosotros tratamos de evitar hacerlas en un mismo día por el tiempo, ¿no? Son pacientes inestables, generalmente añosos, entonces preferimos hacer las enteroscopías, los dos accesos en días diferentes. ¿Tá? Entonces la cápsula nos indica por dónde tenemos que acceder, y no es necesario hacer una doble entrada, se puede entrar por el sitio de acceso más accesible hasta la lesión. Fíjense ustedes en este estudio que hizo Penacio hace algunos años, en 100 casos consecutivos de sangrado digestivo de origen oscuro o hemorragia digestiva oculta, después de de la cápsula endoscópica, se vio que la cápsula tenía una sensibilidad de 88.9%, una especificidad del 95%, un valor predictivo positivo del 97% y un valor predictivo negativo del 82.6%. Ahora, la cápsula no tiene el mismo rédito diagnóstico en todos los contextos. Si el paciente tiene un sangrado evidente, la cápsula tiene aproximadamente un 92% de sensibilidad. Ahora, si es anemia ferropénica, el sangrado no oscuro, oculto, la sensibilidad es del 44%. También varía según el tiempo que pasa hasta la cápsula. Ese es un gran problema que tenemos nosotros, entre que autorizamos la cápsula y el paciente se hace el estudio, a veces pasan meses. Bueno, si la cápsula se hace dentro de los 10 a 14 días de producción del sangrado, la sensibilidad es del 67%. Ahora, si pasan más de 3 a 4 semanas, fíjese cómo la sensibilidad cae a la mitad, 33%. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cápsula negativa a largo plazo? Bueno, a medida que va pasando el tiempo, van modificándose las cosas. Fíjense en esta estadística, un trabajo del 2006, de 49 pacientes seguidos por más de 12 meses, en la media fue de 19 meses. Los pacientes que tenían una cápsula positiva, la tasa de resangrado era el 48%. Ahora, los pacientes que tienen cápsulas negativas tienen una baja tasa de resangrado del 5.6%. Ahora, si nosotros estiramos el tiempo de resangrado, el tiempo de observación, vamos a ver que las tasas de resangrado aumentan. En 42 pacientes seguidos por una media de 17.3 meses, los que tenían cápsulas positivas tenían una tasa de sangrado del 42% versus los que tenían cápsulas negativas de un 11%.
lo que vemos es que los pacientes que tienen angiodisplasias, tenemos que ver la cantidad de angiodisplasias que tienen. Si tienen pocas angiodisplasias y se tratan correctamente con argón plasma a través de una enteroscopía, tienen baja tasa de resangrado. Los pacientes que tienen más de 10 lesiones de angiodisplasias suelen resangrar frecuentemente. Fíjese que acá hay un comparativo de seguimiento de pacientes post cápsula negativa, y a medida que ustedes notan que acá hay 49 casos enrolados a 51, a medida que si uno compara este primer trabajo de Lai, las tasas de resangrado a 12 meses de seguimiento era del 6%, pero fíjense en este trabajo que la tasa, el seguimiento fue de 32 meses, la tasa de resangrado subió al 36%. O sea, cuanto más tiempo pasa, mayor posibilidades de resangrados tiene el paciente. En los pacientes con cápsula negativa, la tasa de resangrado está asociada al mayor número de angioctasias, la edad mayor de 65 años, la presencia de lesiones en el yeyuno, no en el ilion, la presencia de enfermedad cardiovascular, sobre todo los que tienen arteriopatías periféricas y tienen valvulopatía aórtica, los pacientes anticoagulados, los que tienen insuficiencia renal crónica y los politransfundidos. Son los parámetros clínicos que indican altas tasas de resangrado después de una cápsula negativa. Vayamos un poco a hablar de los otros métodos de diagnósticos por imágenes que hoy en día disponemos. El tránsito de intestino delgado hoy en día ya no está recomendado porque tiene un bajísimo reto diagnóstico, 3 a 17%. Las imágenes de corte hoy en día disponibles pueden ser por tomografía o por resonancia magnética. Estas pueden ser con enterografía, o sea, con relleno, por TC o angioresonancia, por resonancia magnética, la enteroresonancia, o puede ser multifásica con contraste, y entonces podemos hacer una angio-TC y podemos detectar lesiones a través de esa vía. La enterografía, por tomografía o resonancia, se utiliza más en el sangrado subagudo o intermitente o en la sospecha de masas tumorales, y en la TC con angiografía o la angio-TC se usa más en el sangrado activo y sirve para el triage, ¿no? Las ventajas del entero-TC es que tiene ciertas ventajas en la detección de tumores del intestino delgado, incluso en pacientes con cápsula negativos. Fíjense, este estudio del 2011, entre 9 pacientes que tenían cápsula negativa, la entero-TC detectó 9 casos de tumores. Encontró 9 tumores. Hay que ver el criterio de selección de esto, pero lo que quiere decir es que muchas veces una entero-TC después de una cápsula negativa nos permite detectar tumores no vistos por la cápsula. Y es una cosa que ocurre. ¿Y dónde ascienden esos tumores generalmente? En el yeyuno. Ese es nuestro principal problema. Los pacientes que tienen sangrado evidente con cápsula negativa, ¿cómo comportarnos? La entero-TC tiene un 50% de rédito diagnóstico en este trabajo del 2012. La enteroresonancia tiene las ventajas de la no irradiación, se utiliza en pacientes menores de 40 años, por justamente eso no tiene irradiación, y sirve para descartar contraindicaciones para el uso de cápsula endoscópica. ¿Está? Entonces, la entero-CTC es útil en el sangrado evidente con cápsula negativa y la enteroresonancia en los pacientes jóvenes. Analicemos un poco otros métodos de estudios por imágenes. El centellograma, recién les hablaba, se usa con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, tiene una sensibilidad entre un 33 y un 93%, una especificidad del 30 al 95%, en general la especificidad es baja, y permite localizar la lesión entre un 19 y un 100%. La localización también es baja, nos dicen más o menos la zona donde puede estar. Requiere un bajo nivel de sangrado para ser positivo, 0,2 mililitros por minuto. Y en el caso del Meckel Scan, que se usa pertecnetato de tecnesio 99, se puede incrementar esta sensibilidad a un 50 o 90% con el agregado de IVP. Si uno le da omeprazol 3 días antes al paciente en altas dosis, uno
produce hiperplasia de las glándulas de hiperplasia glandular oxíntica, y eso lleva a que aumenta la sensibilidad del Meckel scan. La angio-TC, como les contaba recién, es de mayor utilidad en pacientes y sirve para hacer un triage de los pacientes y determinar a qué estudio van a ir. Requiere sangrados mayores de 0,3 mililitros por minuto, o sea, requiere un sangrado activo importante, y tiene una sensibilidad del 89%, una especificidad mayor del 85%. La angiografía es el método que más sangrado requiere. Ese es el problema, que tiene que estar sangrando activamente el paciente para que sea positivo a más de 0,5 a 1 mililitro por minuto, pero también es útil en el diagnóstico y tratamiento inmediato de lesiones en sangrado activo. Entonces podemos hacer embolizaciones, nosotros no, las hacen los radiólogos intervencionistas, hacen embolizaciones súper selectivas con microcoils y el paciente deja sangrar. Se usa sobre todo en internación en pacientes inestables y agudos. Unas consideraciones sobre la enteroscopía proximal. Fíjense que la enteroscopía proximal realizada con un colonoscopio llega a más o menos un 30 centímetros del ángulo de Treitz. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, lo hemos hecho, a veces hacer una colonoscopía y llegado al duodeno para analizar mejor esa tercera o cuarta porción que no podemos llegar, pero usualmente no podemos llegar más allá de 30 centímetros del Treitz. Con enteroscopio, sin sobretubo, llegamos a más o menos 90 centímetros del Treitz, y con enteroscopio y el uso de un sobretubo, esos sobretubos de 90 centímetros que llegan hasta el píloro, al disminuir el loop podemos llegar a más o menos 150 centímetros del Treitz. Usualmente ahora para hacer las enteroscopías proximales usamos sobretubos de enteroscopía actuales, que son los de 140 centímetros, y que entran dentro del píloro y llegan hasta la segunda porción del duodeno, tercera porción, y de esa manera podemos avanzar bastante más. Usualmente llegamos a 150 centímetros con una enteroscopía proximal. Tiene un muy buen reto diagnóstico en la hemorragia digestiva de origen oscuro, del 3 al 70%, sobre todo en pacientes que tienen una cápsula negativa, cuando nosotros tenemos pacientes que sigan sangrando y con cápsula negativa. La enteroscopía intraoperatoria tiene un rédito diagnóstico de entre un 58 y un 88%, es considerado hoy en día el gold estándar, aunque yo creo que no debería ser así. Tiene una alta morbilidad de entre un 2 y un 33% y una mortalidad de hasta un 17%, con una recurrencia de sangrado de hasta 60% al año. Bueno, acá había puesto un descansito, pero vamos a seguir para tratar de ganar tiempo para la siguiente charla. Vamos a hablar de un poco de enteroscopía asistida por dispositivos. Estos son los métodos de enteroscopía disponibles actualmente. La enteroscopía de doble balón, que es de la marca Fujinon, ustedes ven ahí arriba, tiene un sobretubo que tiene un balón, y hay un balón que está unido a la punta del enteroscopio. Es de la marca Fujinon y son enteroscopios especiales que tienen un canal para insuflación del balón en la punta. La enteroscopía de balón único, que es la de Olympus, utiliza un sobretubo que, a diferencia del anterior, no es de látex, es de silicona, y no tiene balón en la punta, y nos vamos enganchando en el intestino y vamos avanzando de esa manera. Ahora les voy a mostrar un videíto. Después está la enteroscopía guiada por balones de Pentax. Yo esto no lo usé nunca ni lo vi usar fuera de los congresos. Son unos balones que se meten a través del canal de trabajo y van avanzando, y los fijas, y vos traes el balón a través del canal de trabajo y vas avanzando, y a través de otro enteroscopio inflas otro balón en la punta. Eso yo no lo usé nunca, y acá creo que no existe en Argentina eso. Y la enteroscopía en espiral, que es el método que fue diseñado hace varios años, era de una empresa llamada Spirus Medical, que era un sobretubo muy largo. En realidad eran dos sobretubos, uno metido dentro del otro, uno que iba adentro unido al endoscopio y se fijaba el endoscopio, y la parte exterior era un sobretubo que tenía unas espiras. En una versión esas espiras eran inflables para disminuir,
se va atornillando el intestino adentro a través del movimiento circular de un sobretubo sobre el otro, y se va avanzando. Esa empresa fue comprada por Olympus y fue planchada durante varios años, y ahora desarrollaron un aparato, un enteroscopio con un motor, que es un enteroscopio muy largo, que tiene espiras en la punta, y se han ido publicando trabajos, hasta ahora son de factibilidad, los rendimientos son muy buenos. Hace un mes y medio hoy veníamos comentando con Pablito, se publicó un trabajo en India sobre la validación de este método, y aparentemente los resultados son asombrosos. Consiguen una enteroscopía total por la boca en el 60% de los pacientes, un tiempo medio de enteroscopía de 45 minutos, contra 2 horas y pico estamos tratando nosotros ahora. Es buenísimo. Los dos métodos más utilizados en Argentina son el doble balón de Fujinon y la enteroscopía de balón único. Generalmente la enteroscopía de doble balón permite un ingreso más profundo dentro del intestino. Se pueden lograr mayores distancias de inserción que la enteroscopía de balón único. La enteroscopía de doble balón de Fuji a ver si se puede ver. Perdón, está viendo. Ahí ven cómo avanza, ahí se infla el balón del enteroscopio, se infla el balón del sobretubo. Antes lo hacíamos ahí en la segunda venal, ahora sabemos que eso no se puede hacer, hay que hacerlo más abajo porque ahí aumenta la chance de pancreatitis. Se avanza el sobretubo, se infla y ahí se retrae, ambas cosas se retiran y ahí arrugamos el enteroscopio, avanzamos el enteroscopio, desinflamos el sobretubo, y avanzamos el sobretubo, inflamos las dos cosas y retiramos de vuelta. ¿Está? Ese es un método. Es muy lindo hacer el dibujito, divino, así, pero hacerlo es bastante diferente. ¿Está? El otro método es la enteroscopía de balón único, que ustedes pueden ver acá. A ver si está pasando. Ahí entra. Llegamos con el enteroscopio, metemos el sobretubo, ahí avanzamos el enteroscopio solo, nos anclamos en un ángulo, avanzamos el sobretubo, inflamos el balón y ahí retiramos, retraemos el intestino. Ahí avanzamos de vuelta el enteroscopio, nos enganchamos nuevamente en un ángulo, desinflamos el balón, avanzamos el sobretubo, inflamos el balón y retiramos. Y así vamos avanzando. ¿Tá? Es una técnica que se hacen a veces decenas de maniobras de avance, y nos permite estudiar el intestino de esa manera. Y en la enteroscopía en espiral se basa en el principio de la espiral, que está el sobretubo en la punta. Ahora va a haber un endoscopio que tiene ya ese motor, y vamos atornillando dentro del intestino, y vamos haciendo que el intestino se arrugue sobre el enteroscopio. Es un método muy bueno, solamente la marca Olympus hoy en día. Si comparamos las ventajas de la enteroscopía profunda entre los métodos de doble balón y balón único, vamos a ver que la enteroscopía de doble balón tiene mayor profundidad de inserción que la de balón único. El tiempo de estudio, al tener un solo balón que se va insuflando y desinflando, es más rápido en la enteroscopía de balón único. El rédito diagnóstico es similar entre los diferentes métodos de enteroscopía, el rédito diagnóstico y el rédito terapéutico lo mismo. No hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas cosas. Si bien podemos entrar más profundamente con la de doble balón, no hay diferencia en el resultado final para el paciente. Las endoscopías, las indicaciones actuales de la enteroscopía son el sangrado digestivo de origen oscuro, tanto sea para el diagnóstico como la terapéutica, la interpretación de imágenes sospechosas de la enfermedad de Crohn, la biopsia de lesiones en estructuras, úlceras, la enfermedad celíaca, causas de malabsorción no accesibles a través de una endoscopía alta, la presencia de pólipos,
la presencia de masas, linfomas y enfermedades infiltrantes, y también sobre todo para la terapéutica endoscópica. Más que para el diagnóstico hoy en día, la enteroscopía es un estudio eminentemente terapéutico. Podemos hacer hemostasia de lesiones, polipectomía, extracción de cuerpos extraños, dilataciones, colocación de sondas nasoyeyunales y la ERCP en pacientes con anatomía alterada por una cirugía. Por ejemplo, los pacientes bariátricos que se han operado y que han quedado con un asa excluida de la circulación, la única forma de acceso a la vía biliar es a través de una enteroscopía con la angiografía. Acá ven ustedes casos nuestros, ahí arriba a la izquierda hay una angiodisplasia sangrando activamente, que hicimos tratamiento con argón. Acá estamos tatuando una zona para, que nos pareció sospechosa, o hacemos tatuaje para identificar el punto máximo de inserción, eso lo hacemos cada vez menos. Podemos hacer tratamiento con argón plasma como acá, podemos biopsiar lesiones como este linfoma que está acá. Podemos, este paciente que está acá tiene una úlcera en la válvula iliocecal, y se pudo llegar, tenía estenosis en el intestino grueso también por enfermedad de Crohn, y pudimos llegar a la válvula iliocecal y entrar dentro del intestino delgado a través de una enteroscopía de doble balón que no se había podido hacer antes. Bueno, acá ven ustedes un paciente con múltiples tratamientos de angioctasias, un tumor que pudimos biopsiar y marcar para su tratamiento quirúrgico. También hacemos enteroscopías asistidas por laparoscopía. En estos casos hay que combinarse muy bien con un cirujano, porque el cirujano, a medida que va pasando el tiempo, él va perdiendo cámara. En la laparoscopía a él le permite identificar sectores del intestino y fijarnos sectores, y nos permite avanzar mucho más. Hay un sitio que es casi inaccesible para cualquier método de endoscopía, que es entre el 50 y el 70% del, del tránsito del intestino delgado. O sea, el ilion proximal o el yeyuno distal. ¿Por qué? Porque no se llega ni por abajo ni por arriba con ningún método. Entonces, en estos casos, preferimos hacer, asistirnos con una laparoscopía para que nos permitan avanzar. Hemos llegado a la válvula ileocecal a través de la boca con la asistencia laparoscópica. Hoy en día lo utilizamos sobre todo para el Peutz-Jeghers, porque son procedimientos muy largos que nosotros tenemos que tener un solo acceso, son chicos habitualmente, y que tenemos que extraer muchas lesiones, y es una entidad en la que hay mucha tasa de perforaciones con la enteroscopía. De hecho, yo tengo dos enteroscopías, dos perforaciones con enteroscopía, las dos perforaciones fueron en Peutz-Jeghers, porque son chicos que tienen habitualmente operaciones previas, tienen muchas angulaciones, estricturas, bridas, y es difícil avanzar. Entonces la laparoscopia nos permite hacer una enteroscopía completa y a la vez sacar todas las lesiones estabilizándonos la pared. Tiene un rédito diagnóstico del 100%, una menor morbilidad que la enteroscopía intraoperatoria por obvias razones, y es la segunda línea post videocápsula. Pero tenemos que saber que los tratamientos, los resultados a largo plazo de los pacientes que se tratan del intestino delgado, se estudian del intestino delgado con cápsula o enteroscopía, para las lesiones vasculares aún no son geniales. Tenemos muchos pacientes que todavía no siguen persistiendo con el sangrado. Hay un estudio multicéntrico de 163 pacientes con hemorragia digestiva media, sangrado de intestino delgado, diagnosticado con cápsula y tratada por enteroscopía de doble balón, y vieron que solamente el 70% de las enteroscopías hallaron las lesiones vasculares vistas en la cápsula, y el 35% tuvo resangrado al término del primer año de seguimiento. O sea, los pacientes, a pesar de que se diagnostican y se tratan cápsula enteroscopía, hay un grupo de pacientes que sigue teniendo persistencia de sangrado, y sobre todo lo vemos en pacientes con lesiones vasculares como las angiodisplasias. Necesitamos mejorar nuestra capacidad diagnóstica y terapéutica en pacientes con sangrado por lesiones vasculares. Dentro del tratamiento médico, el más obvio es el tratamiento con hierro, vía oral o intravenoso, suspender la anticoagulación en los pacientes que es posible hacerlo, sobre todo en los pacientes que están
con doble antiagregación, están con clopidogrel y aspirina, tratar de eliminarles la aspirina porque el sangrado que se produce, el sangrado que se produce por el clopidogrel se amplifica porque tienen múltiples lesiones en el intestino delgado. No hay datos prospectivos que lo avalen. También tenemos los análogos de la somatostatina, el octiótride, el LAR, se usan 20 a 30 miligramos por mes por vía subcutánea, es un tratamiento carísimo, debe estar cerca de 200.000 pesos por mes el tratamiento. Yo tengo 2 pacientes que traté con este método y grandes problemas para conseguir autorización. El lanreotide se usa, es un análogo de somatostatina también, 90 miligramos por mes durante 12 meses. Y por último la talidomide, tratamiento con el que tengo bastante experiencia, es un antiangiogénico, aparentemente inhibe el factor de crecimiento endotelio vascular, se usa entre 100 y 200 miligramos por día, yo usualmente empiezo con 50 miligramos y después de un tiempo los paso a 100 miligramos, lo uso a la noche. Hay que tener precaución porque produce neuropatía periférica en casi todos los pacientes, predispone a la aparición de trombosis, así que los pacientes tienen que estar advertidos y están de alguna manera antiagregados mejor, y produce sueño, entonces hay que usarlo a la noche porque los pacientes se duermen. Bueno, eso es todo. Logré dar en tiempo récord esta charla y dar 2 charlas juntas en tiempo récord. Estoy muy contento.